Ingeniero Teodoro Warhuachipani, reciba usted un cordial saludo. A continuación presentaremos la exposición con relación al tema planificación de finca. Los integrantes del grupo son Cori Quispe Dayana Lisset, Mejía Linares Daisy, Fullo Rupaya Britney Alami, Rivera Vanegas Alexandra Yuri, Valderrama Wilka Gabriela y Vilca Mozo Gian Satoniel. Introducción. En la actualidad, el suelo sufre muchas amenazas por motivos en su mayoría antropogénicos. La planificación de finca llega a ser un instrumento tanto técnico, metodológico como administrativo. Este permite ordenar el uso y manejo de las tierras y el proceso productivo de una propiedad rural de manera mucho más eficiente. Esto para poder ayudar al productor y al técnico. Además, es un instrumento que sirve para visualizar los cambios en la transición de una agricultura subsistente a una agricultura comercial. Después tenemos a las definiciones, comenzando con la planificación de finca. Esta consiste en distintas actividades en donde el productor tiene que hacer un buen uso de los recursos que tiene con el fin de poder obtener un beneficio, considerando el medio ambiente y el entorno de la finca. Segundo, capacidad de uso de tierra. Se basa en la habilidad natural que tiene el suelo, es decir, el grado de intensidad de su uso para la producción de cultivos, ya sea pecuario, forestal o incluso uso paisajístico. Después tenemos a la estructura del sistema. Este se basa en la capacidad del uso de tierra. Se divide en tres. Tenemos a las clases de capacidad de uso. Estos son grupos de tierra que tienen condiciones similares en el grado relativo de limitación y también el riesgo de deterioro. Subclase de capacidad de uso. Estos son grupos de tierras dentro de una clase con el mismo tipo de limitación. Y por último, las unidades de manejo. Indican los factores específicos que limitan la utilización de suelos en actividades agropecuarias y también forestales. Descripción general de las clases de capacidad de uso. Son 8. Se muestra según el grado progresivo de limitación para el desarrollo de distintas actividades que se quieran hacer en estos. Clase 1. Estas son tierras con pocas o ninguna limitación. Clase 2. Son tierras con ligeras limitaciones. Clase 3. Son tierras con moderadas limitaciones. Clase 4. Tierras con fuertes limitaciones. Clase 5. Tierras con severas limitaciones en el desarrollo de algunos cultivos anuales, Clase 6. Son tierras usadas para la producción forestal o permanente. Clase 7. Son tierras con severas limitaciones. Solo se permite el manejo forestal. Clase 8. Son tierras no aptas para actividades de producción agropecuaria, forestal o entre otras. Vamos a continuar ahora hablando acerca de la descripción de la subclase de capacidad de uso. Para su determinación se compara con las condiciones de las clases y tienen limitaciones, que son la erosión, referente a la pérdida potencial del suelo, provocado por distintos factores como el viento y las escorrentías. El suelo, limitaciones que provocadas por la profundidad, textura, pedregosidad, toxicidad y salinidad del suelo. Drenaje. Esto se representa mediante un exceso o una deficiencia de la humedad en el suelo, con un riesgo a la inundación. El clima. Las características climáticas de la zona van a determinar el crecimiento de la vegetación. Unidades de manejo. Indicadas por los factores específicos que limitan actividades a realizarse. Se representan mediante el número romano, que indica la clase de la capacidad, una minúscula que indica la subclase de capacidad y un número arábico que indica el subíndice a la subclase. Para definir los factores limitantes específicos, nosotros vamos a entender de dos tipos. Se compara la condición ya establecida para la clase 1 para destacar factores de mayor limitancia. Aquí vamos a ver que se utiliza la letra E, S, T y C. El segundo tipo es cuando en la clase de 2 a 7 el factor de mayor limitancia se indica con un subíndice subrayado. Parámetros para la evaluación de capacidad de uso. Vamos a encontrar a la erosión. Aquí encontraremos el concepto de pendiente, que se expresa como el grado de declive o la relación de la distancia vertical y horizontal de dos puntos. Se considera a 7 tipos de pendiente.
desde la plana o casi plana de 0 a 3% de pendiente y a una fuertemente escarpada con más del 75% de pendiente. También vamos a ver a la erosión sufrida, que es el daño visible a causa de la erosión acelerada. Categorías de la erosión: vamos a encontrar nula, ligero, leve, moderada, severa y muy severa. De suelo, profundidad efectiva. La profundidad en el suelo es el espacio de penetración. Son obstáculos por parte de las raíces. A mayor profundidad del suelo existe mayor retención de la humedad. Se clasifica en muy profundo, profundo, moderadamente profundo, superficial y moderadamente superficial. Textura del suelo. Al estar el suelo conformado por diferentes partículas tamaños diferentes, podemos clasificar el suelo según la granulometría de sus partículas componentes, que vendrían a ser arcilla, limo, arena y gravas. Mediante el uso del triángulo textural nosotros podemos realizar una evaluación de la textura del suelo. Pedregosidad. La pedregosidad es la cantidad de piedra o fragmentos que estas se pueden encontrar en el suelo. Se divide en 6 categorías: muy poco pedregoso, moderadamente pedregoso, pedregoso, muy pedregoso, excesivamente pedregoso, ripioso. Fertilidad. Consideramos al suelo fértil cuando la profundidad permite un buen desarrollo de las raíces, conteniendo nutrientes necesarios para las plantas, aparte de ser capaz de absorber y retener aguas útiles para las plantas. Salinidad. Para la clasificación de los suelos según su salinidad, es decir, según la concentración de sales solubles, el suelo se considera criterios de conductividad eléctrica, que se subdivide en salino, sódico o alcalino, salino, sódico y normal. Drenaje. El drenaje indica la cantidad de agua que puede entrar al suelo desde la superficie. Se subdivide en drenaje superficial y en drenaje subterráneo. El superficial elimina exceso del agua y el drenaje subterráneo puede dar mediante drenajes abiertos, profundos y desagüe de tuberías. Continuando con la exposición, ahora pasaremos a hablar sobre el clima y las zonas de vida. Podemos evaluar el clima mediante el uso del diagrama de clasificación de Holdridge. Este es un diagrama el cual usa un modelo matemático para la evaluación de los factores climáticos, ya sean factores climáticos de temperatura o factores climáticos de humedad, mostrando en el gráfico las zonas de vida de 6 pisos regionales latitudinales que van desde el polo hasta el ecuador. En la leyenda del gráfico tenemos que el color amarillo va a representar las zonas secas, el color naranja representa las zonas subhúmedas y el color verde representa las zonas húmedas. Otro factor a considerar son los vientos. Estos se clasifican en vientos constantes, periódicos y regulares. Entre los vientos constantes tenemos los vientos alisios, los contralisios y los vientos polares. Los vientos alisios son producidos en el ecuador y tienden a ascender con mucha humedad. Los contralisios son generados en latitudes medias y con vientos calientes, mientras que los vientos polares se dan en latitudes altas por el choque del viento tropical y los vientos polares. En los vientos periódicos tenemos los monzones de invierno y los monzones de verano. Los monzones de invierno se dan desde el continente del mar, con vientos secos y fríos, y los monzones de verano se dan desde el mar al continente, provocando lluvias debido a la humedad. En los vientos irregulares tenemos los ciclones tropicales, que son vientos originados en el mar. También tenemos los ciclones extratropicales, que se da por el choque de vientos polares y cálidos. Y también tenemos los tornados, llamados trombas marinas. Otro punto importante a tratar es el uso del sistema. Y para una correcta clasificación de la Tierra se necesitan los datos de campo. Y la evaluación se dará mediante la consideración de parámetros específicos, y luego de completar la totalidad de datos, se procederá a la determinación de la clase. Ahora hablando un poco sobre los parámetros modificables de la capacidad del uso de tierra. En esta parte se desarrollan prácticas específicas en tierras con diferentes tipos de limitaciones, y tanto como la fertilidad, la pendiente y la erosión sufrida pueden corregirse con prácticas que son específicas en manejo y conservación de los suelos. Además, es importante resaltar que el efecto del viento puede corregirse con la implementación de sistemas de riego, y por otro lado, el drenaje puede ser modificado con obras de avenamiento. Mapa de situación actual de la finca. Para llevar a cabo este paso se debe tener un mapa base de la finca, o también se puede elaborar uno en base a fotos aéreas, y la escala adecuada del mapa va desde las 20 hectáreas hasta las 11.000 o 12.000 hectáreas. El técnico va a contemplar la hoja de inventario de los recursos físicos. Mapa del plan de manejo conservacionista de la finca.
En esta fase, el técnico va a analizar la información ya recopilada y según a esta va a formular recomendaciones entre otras opciones y se seleccionará junto al agricultor cuáles son o cuáles serán las soluciones aplicadas en el plan finca. Uso preferible de la tierra. Es el uso más apropiado de acuerdo a las características y limitaciones según la capacidad y clase de suelo. Selección de las medidas y prácticas de manejo. Dichas prácticas deben ser aplicadas para superar el obstáculo y de este modo crear condiciones favorables para el uso rentable de cada clase de tierra. Elaboración del mapa. En base al mapa de situación actual, el técnico conoce las áreas de mejoramiento. También conoce la ubicación de los drenajes naturales y las salidas de estos drenajes. Conoce dónde existen las rocas degradadas, rocas no removibles y también las características hidrobiológicas superficiales. Uso del plan de conservación de finca. Este constituye la referencia técnica para la firma de la carta de entendimiento entre el agricultor y el Servicio Nacional de Conservación de Suelo y Agua. Y el uso de este plan es para calcular los caudales de escorrentía superficial que pueden ser controlados, diseñar las obras mecánicas planificadas entre los patrones disponibles y los diseños adecuados, seleccionar la modalidad de ejecución de las obras mecánicas y la implementación a usarse. Asimismo, estimar los recursos necesarios y el costo de implementación para cada obra y práctica mecánica. Asimismo, sirve para guiar el trazado de campo de las obras y las prácticas planificadas. Continuando con la exposición se tiene estrategias para implementar el plan conservacionista, intensificación parcial. Luego de conocer la capacidad de uso del suelo, el agricultor sabrá qué tan efectivo y cultivable puede ser su finca, además que conocerá medidas que puede aplicar para generar mayor capacidad en el suelo. Tratamiento progresivo. No se debe presionar al agricultor a que ejecute el plan de conservación al mismo tiempo. Por el contrario, se le deben de dar alternativas para que él pueda aplicar estas medidas de manera temporal y progresiva. Flexibilidad. El técnico debe estar preparado ante cualquier situación que se pueda presentar, además de brindar al agricultor tratamientos alternativos e incluso posibles soluciones ante algún problema que se pueda presentar durante esta etapa. Participación y educación del agricultor. La participación del mismo es muy importante, ya que de ello va a depender qué tan exitoso sea el programa que se va a aplicar. Las técnicas de extensión. Un programa de conservación de suelos requiere concientizar y hacer conocer que uno de los principales problemas que presenta un agricultor es la erosión, y es por ello que muchos de los suelos son pobres hoy en día. Además que debe usar técnicas como las discusiones informales o las charlas formales, por donde él va a permitir conocer al agricultor todo lo que sabe con respecto al suelo, además de brindarle alternativas para que pueda ser aplicado. Incentivos. Dentro de ellos se tienen los alimentos por trabajo, los créditos de semillas y fertilizantes al agricultor que lo motivarán a aplicar estas medidas y que pueda hacer que estas sean exitosas. Conclusiones. Es muy importante la planificación de fincas dentro de las medidas de manejo y conservación del suelo, ya que permite conocer la capacidad de uso del mismo, además las características que tiene como el grado de erosión, grado de inundación, textura, pedregosidad, entre otros ya mencionados en el trabajo. Es muy importante aplicar esta medida, ya que hoy en día se han visto problemas medioambientales y uno de los más afectados es el recurso suelo. Gracias.